Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Ada Lovelace fue la primera programadora de computadoras del mundo. Cuando el famoso poeta inglés Lord Byron murió hace casi 200 años, no solo legó al mundo sus hermosos versos, sino que también dejó una hija, Ada Lovelace. Ada era la única hija del efímero matrimonio de Byron con una aristócrata amante de las matemáticas, Ana Isabella Milbanke. Milbanke quería asegurarse de que su hija no desarrollara la locura de su padre, por lo que organizó una educación matemática integral para Ada desde que tenía 4 años. Hoy recordamos a Ada no por su famosa familia, sino como una pionera en un campo que toca casi todos los aspectos de nuestra vida moderna, la programación de computadoras. El mensaje clave aquí es: Ada Lovelace fue la primera programadora de computadoras del mundo. Desde muy joven, Ada sobresalió en sus estudios. Pronto superó a sus tutores, pero continuó educándose a través de libros y correspondencia, e incluso entabló amistades con los principales científicos de la época. Cuando tenía 17 años, Lovelace conoció a Charles Babbage, el creador de la máquina diferencial, una de las primeras calculadoras para complicados problemas matemáticos. Ada estaba fascinada por la máquina y ansiosa por aprender de Babbage. Como era la norma para los aristócratas de su época, Ada se casó joven. Su esposo, William King, se convertiría en el primer conde de Lovelace. El matrimonio, los hijos y las responsabilidades sociales de una condesa consumían mucho tiempo. Sin embargo, el interés de Lovelace por la obra de Babbage persistió. Babbage pronto ideó otra máquina, la máquina analítica, que realizaba cálculos de uso general. Cuando Lovelace encontró un artículo sobre el motor analítico en una revista suiza, decidió traducirlo al inglés. Al hacerlo, corrigió varios errores cometidos por la autora. Babbage quedó tan impresionado que la animó a publicar sus notas junto con la traducción. Cuando se completó y publicó la obra de Lovelace, el artículo se había vuelto 3 veces más largo, y mucho más sofisticado, que el original. Describía completamente la visión de Babbage para la máquina analítica, así como la forma en que podría usarse en matemáticas. Las notas de Ada también mostraron su habilidad artística para presentar un análisis técnico con un estilo atractivo y emocionante. Al escribir su artículo, Ada se inspiró en el lema de la familia Lovelace: el trabajo es su propia recompensa. Cuando murió en 1852, el lema también estaba grabado en su ataúd. Era un epitafio tristemente apropiado, ya que los logros de Ada fueron poco reconocidos durante su vida. Pasaría casi un siglo antes de que la reconocieran debidamente. Grace Hopper fue una pionera de la informática. Corría el año 1941 y el mundo, con la excepción de los Estados Unidos, estaba en guerra. Eso cambió el 7 de diciembre, cuando Japón atacó Pearl Harbor y Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Grace Hopper, profesora de matemáticas de 36 años en el Vassar College, estaba decidida a servir a su país. Así que dejó su trabajo y se unió a la Marina de los Estados Unidos. Como matemática, supuso que pasaría su carrera militar descifrando códigos enemigos. En cambio, la Marina la envió a Harvard para convertirse en la tercera programadora del primer ordenador del mundo. En Harvard, Hopper trabajó con el teniente Howard Aiken. Aiken había diseñado el ordenador Mark I, que solucionaba problemas de balística. El ordenador no tenía manual, pero eso no impidió que Hopper lo dominara. Como era de esperar, rápidamente se volvió invaluable para Aiken. El mensaje clave aquí es: Grace Hopper fue una pionera de la informática. Mientras estaba en Harvard, Hopper escribió un código que resolvió algunos de los problemas más desafiantes de la guerra. Sin embargo, no fue hasta que cayeron bombas sobre Nagasaki e Hiroshima que se dio cuenta de que algunos de sus cálculos habían contribuido a la creación de la bomba atómica. Durante este tiempo, comenzó a conservar secciones reutilizables de su código de programación, el primer paso de lo que sería su legado más importante. Tras la guerra, Hopper se convirtió en programador de UNIVAC, el ordenador más poderoso del mundo.
A medida que se vendían más y más computadoras, se hizo cada vez más difícil para el limitado grupo de programadores satisfacer las demandas de los clientes. Hopper convenció a sus jefes de que hacer que la programación fuera accesible para los no expertos era el futuro. Cuando la pusieron a cargo del nuevo departamento de programación automática, Hopper creó inmediatamente un compilador que permitía a las computadoras escribir sus propios programas. La idea se hizo popular y otras compañías comenzaron a producir sus propios compiladores. Hopper previó el caos que se produciría si prácticamente todas las marcas de ordenadores utilizaran su propio compilador. Así que, en 1959, utilizó sus conexiones con la Marina para organizar una reunión a la que asistieron todos los fabricantes de computadoras del país. Acordaron desarrollar un lenguaje de programación simple y universal que pudiera usarse en todos los ordenadores. Pronto nació el lenguaje común orientado a los negocios, o COBOL. 10 años después de su implementación, COBOL era el lenguaje de programación más utilizado en la industria. Hoy, 60 años después, COBOL sigue en uso, y Grace Hopper es recordada con cariño como la abuela COBOL por su papel crucial en su desarrollo. Las mujeres de los 6 del ENIAC aprendieron por sí mismas a programar la primera computadora electrónica. La palabra computadora es anterior a las computadoras tal como las conocemos hoy en día. Originalmente, se refería a una persona que hacía complicados problemas matemáticos a mano. Las personas que hacían estos cálculos, las computadoras originales, eran en su mayoría mujeres. De hecho, había tantas mujeres trabajando como computadoras en la primera mitad del siglo XX que se empezó a utilizar el término kilojoule. Esta medición se refería a aproximadamente 1000 horas de trabajo informático. Durante la Segunda Guerra Mundial, las computadoras femeninas apenas podían satisfacer la demanda de su trabajo. En un intento por acelerar las cosas, el profesor de física John Mauchly y el ingeniero J. Presperekart diseñaron la primera computadora electrónica, la computadora e integrador numérico electrónico, ENIAC. Sorprendentemente, esta computadora fue programada por un grupo de 6 mujeres conocidas como las 6 del ENIAC. El mensaje clave aquí es, las mujeres de los 6 del ENIAC aprendieron por sí mismas a programar la primera computadora electrónica. Las 6 del ENIAC fueron Kathleen Kay McNulty, Betty Jean Jennings, Elizabeth Betty Snyder, Marlene Westcott, Francis Vilas y Ruth Lichterman. Todos eran antiguos ordenadores humanos que, en los primeros días de la guerra, dedicaban su tiempo a realizar cálculos balísticos. No había un manual para el ENIAC, por lo que los 6 operadores primero tuvieron que aprender por sí mismos cómo usarlo y luego averiguar cómo programarlo. Operar el ENIAC requería un esfuerzo físico y mental, había que volver a conectar cientos de cables para cada cálculo. La guerra terminó antes de que el ENIAC entrara en pleno funcionamiento. Sin embargo, la máquina capturó la imaginación de la prensa después de que miembros de la ENIAC 6 organizaran una exitosa demostración pública en 1946. Lamentablemente, las mujeres no recibieron el crédito que merecían por su arduo trabajo. Betty Jean Jennings y Elizabeth Betty Snyder, también conocidas como las 2 Bettys, fueron las estrellas del equipo de programación de ENIAC. Trabajaron juntos, se destacaron en detectar los errores de los demás, y nunca dejaron que sus egos se interpusieran en la producción de un código perfecto. Después de la guerra, las 2 Betty tuvieron carreras largas, y pioneras en la industria de la informática comercial. De hecho, Snyder fue uno de los creadores de COBOL, el lenguaje de programación informática unificado desarrollado por iniciativa de Grace Hopper. Las mujeres desempeñaron un papel importante en la creación de redes de comunicación para el bien social. Cuando Estados Unidos bombardeó Camboya en 1969, se desencadenó una ola de protestas y huelgas. Pam Artinglish, estudiante de posgrado en informática en la Universidad de California en Berkeley, pronto participó en las protestas. Pero ella y sus compañeros activistas estudiantiles tenían una idea más grande, querían crear redes de comunicación para conectar varios centros de la contracultura. Para el verano de 1970, Artinglish y 2 de sus compañeras de clase habían abandonado la Universidad de California en Berkeley.
Se mudaron al Proyecto 1, un gran almacén en San Francisco que albergaba a un grupo de hippies. Fue allí donde la visión de Art English y sus antiguas compañeras de clase se haría realidad. El mensaje clave aquí es: las mujeres desempeñaron un papel importante en la creación de redes de comunicación para el bien social. Art English y sus amigos esperaban recopilar información y recursos locales y luego compartirlos a través de una red descentralizada. En otras palabras, soñaban con Internet. Sin embargo, primero necesitaban una computadora. El problema era que no existía tal cosa como una computadora personal en ese momento. Pero Art English permaneció impertérrito. Elaboró una lista de 53 instituciones y empresas que pensaba que podrían tener un ordenador retirado que estarían dispuestas a donar. Al contactarlos uno por uno, finalmente encontró oro con Transamerica Leasing Corporation. En abril de 1972, el SDS 940, que tenía el tamaño de 10 refrigeradores, fue entregado a Project One. Pero el trabajo de Art English no había hecho más que empezar. Durante los siguientes 3 años, recaudó miles de dólares para mantener la computadora, llamada Resource One, en funcionamiento. Pronto quedó claro que el plan de conectar varios centros de contracultura no era práctico. Sin embargo, varios residentes de Project One siguieron haciendo un buen uso de Resource One. Por ejemplo, Jason, Sherry Reson y Mary Janowitz descubrieron que las agencias de servicios sociales del área de la bahía no compartían una base de datos central de los servicios disponibles para las personas desfavorecidas. Así que decidieron crear una base de datos del directorio de referencias de servicios sociales en Resource One. Como los trabajadores sociales no podían acceder directamente a la base de datos por sí mismos, los voluntarios publicaban copias impresas del directorio todos los meses. Finalmente, todas las bibliotecas de la ciudad, así como el Departamento de Servicios Sociales, tenían una copia. Cuando Sherry, Mary y ya se mudaron, la organización benéfica United Way se hizo cargo. Finalmente, la base de datos terminó en la Biblioteca Pública de San Francisco, donde permaneció hasta 2009. El Directorio de Referencias de Servicios Sociales representa uno de los primeros esfuerzos para aplicar la informática al bien social. Elizabeth Jake Feinler fue responsable de un importante precursor de Internet. Antes de Internet, existía ARPANET, una de las primeras redes en línea financiadas por el ejército estadounidense y construida en 1969. La ARPANET permitió a los científicos de las universidades estadounidenses compartir recursos y comunicarse entre sí. Para 1972, ARPANET tenía alrededor de 30 conexiones, y quedó claro que la creciente red necesitaba estar mejor organizada. La Oficina Central de Asuntos de ARPANET, el Network Information Center o NIC, formaba parte del Instituto de Investigación de Stanford. Sin embargo, los ingenieros informáticos de allí estaban demasiado ocupados para asumir la tarea. Así fue para Elizabeth Jake Feinler, una química convertida en científica de la información. Al hacerse cargo de la NIC, el trabajo de Feinler consistiría en mantener el orden en los inicios de Internet. El mensaje clave aquí es: Elizabeth Jake Feinler fue responsable de un importante precursor de Internet. La primera tarea de Feinler en la NIC fue crear un manual de recursos para ARPANET. Esto implicaba documentar toda la información sobre cada sitio alojado en la red. En pocas semanas, Feinler pasó de no saber nada de ARPANET a convertirse en su autoridad definitiva. El manual de recursos, impreso en papel, facilitó la tarea de averiguar quién estaba en ARPANET. Se podría decir que fue el primer navegador de Internet. Con el paso del tiempo, las responsabilidades de Feinler crecieron y, finalmente, abarcaron todas las principales tareas organizativas de la red en crecimiento. Se encargó de registrar a todos los nuevos anfitriones en la red, así como de indexar todas las conversaciones más importantes que tenían lugar allí. El NIC también sirvió como el Google de su época. Los sitios de alojamiento no anunciaban sus recursos, por lo que los usuarios que buscaban información acudían a Feinler, que sabía dónde estaba todo en ARPANET. A medida que crecía la demanda, finalmente desarrolló un buscador de personas en la red.
A medida que la red se expandió, se hizo necesario crear un sistema más ordenado para asignar nombres y direcciones a los sitios, la información de identificación que hoy conocemos como nombres de dominio. Feinler sugirió la creación de categorías genéricas en función de la ubicación de las computadoras. MIL para el ejército. Gov para el gobierno. Edu para la educación y Com para las empresas comerciales. Y esa es solo una de las innovaciones de Feinler que todavía se utilizan en Internet hoy en día. Con el tiempo, el NIC pasó de ser un equipo de 2 personas a un proyecto de $11 millones. Una vez más, en la historia de la informática, hemos visto a una mujer asumir un papel que parecía mundano para los hombres, pero que en última instancia demostró ser de una importancia increíble. Una de las primeras redes sociales, Echo, fue creada por una mujer y contó con la primera persona influyente. Stacy Horn era una estudiante de posgrado en la ciudad de Nueva York a principios de la década de 1980 cuando se unió a The Well, una comunidad en línea con sede en California. Horn disfrutó de las conversaciones con periodistas, exhippies y entusiastas de la programación de computadoras, pero pronto se cansó de ello. Llamar a The Well en California era como hacer una llamada de larga distancia, así que su factura telefónica era enorme. Anhelaba una comunidad que también tuviera un ambiente más auténtico de la ciudad de Nueva York. Así, en 1990, Horn creó su propia comunidad, a la que llamó East Coast Hangout o Echo. El mensaje clave aquí es, una de las primeras redes sociales, Echo, fue creada por una mujer y contó con la primera persona influyente. Desde la creación de Echo, Horn hizo todo lo posible para encontrar Echoids, como llamaba a los usuarios de su plataforma. Todas las noches, visitaba fiestas, inauguraciones de arte y museos, con la esperanza de encontrar gente interesante que se uniera a Echo. A menudo, esto significaba invitarlos a su apartamento. En ese momento, no todos tenían conocimientos de informática, y Horn tenía que enseñar a los nuevos miembros cómo usar la plataforma. En la década de 1980, solo entre el 10 y el 15% de los usuarios de Internet eran mujeres. Así que Horn hizo un esfuerzo especial para reclutar a otras mujeres para la plataforma. Horn quería que Echo fuera una extensión del mundo real, por lo que creó espacios comunes y privados. Estos últimos fueron populares entre Echoids, y pronto hubo áreas privadas para mujeres, hombres, adictos en recuperación, personas menores de 30 años y más. En 1994, Echoids ayudó a hacer historia cultural. Mientras la cobertura televisiva de la persecución de O.J. Simpson por los Broncos se apoderó de todo el país, pero Echoids publicó sus reacciones inmediatas en la plataforma en tiempo real. Lo llamaron transmisión simultánea. Hoy, por supuesto, lo llamamos tuitear en vivo. Echo también presagió otro fenómeno moderno de las redes sociales, el influencer. Cuando era adolescente en la década de 1970, Marisa Bowe perfeccionó sus habilidades de conversación en línea tras encontrar la función de chat en vivo en el terminal de la computadora de su padre. Tras mudarse a Nueva York en la década de 1980, Bowe descubrió Echo y se convirtió en su pasión. Pasó tanto tiempo en la plataforma que sus amigos de la vida real estaban preocupados por ella. Aunque tímido en persona, Bowe era sociable en Internet y Horn lo eligió para crear discusiones estimulantes en la plataforma. Se hizo tan popular que desarrolló un seguimiento de culto entre sus compañeros de Echoids, y fue tratada como una pequeña celebridad durante sus reuniones mensuales. Dame Wendy Hall innovó en el campo del hipertexto, que dio lugar a la World Wide Web. Tim Berners-Lee es famoso por inventar la World Wide Web. Eso significa que inventó Internet, ¿verdad? No tan rápido. Internet es una red de computadoras, mientras que la World Wide Web es una red de páginas interconectadas construidas en un lenguaje común llamado lenguaje de marcado de hipertexto o HTML. El HTML es el descendiente de sofisticados sistemas de hipertexto que varias mujeres desarrollaron en la década de 1980. Entre ellas estaba Dame Wendy Hall, que, en ese momento,
era profesora de informática en la Universidad de Southampton en Inglaterra. El mensaje clave aquí es: Dame Wendy Hall innovó en el campo del hipertexto, que produjo la World Wide Web. El interés de Wendy Hall por la informática se despertó en 1986. La BBC conmemoraba el 900 aniversario del Domesday Book, un censo del siglo XI en Inglaterra. Hoy, la BBC podría celebrar el aniversario del Domesday Book presentando una instantánea moderna de la vida en un hermoso sitio web interactivo. Sin embargo, la World Wide Web no existía en ese momento, por lo que la presentación se realizó en 2 discos láser. Hall estaba fascinado con la forma en que se mostraba el material e intrigado por las posibilidades de los medios interactivos. Su interés por este campo creció aún más durante un año sabático, en 1989 en la Universidad de Michigan, cuando descubrió que la multimedia en la que se podía hacer clic era una disciplina muy popular. Los estadounidenses lo llamaron hipertexto o hipermedia. Regresó a Southampton repleta de ideas para un nuevo sistema de hipertexto. El archivero de la universidad se enteró del interés de Hall, y se acercó a ella con un proyecto. Años antes, los archivos del conde de Mountbatten habían sido donados a la universidad. Estos incluyeron fotografías, discursos y videos. Hall formó un equipo para desarrollar un sistema de hipertexto que permitiera navegar fácilmente por los archivos en una computadora. Para la Navidad de 1989, nació Microcosm. Pero el microcosmos era solo uno de los numerosos sistemas de hipertexto que se estaban creando en todo el mundo. Otra fue la World Wide Web, que fue desarrollada por Tim Berners-Lee. Sus colegas académicos no quedaron impresionados por su relativa falta de sofisticación, pero pronto ganó popularidad porque era simple y de uso gratuito. Inicialmente, Hall creía que el microcosmos podía coexistir con la web, y se esforzó por comercializar su sistema de hipertexto. Pero para entonces, la web era la plataforma preferida de todos. Jaime Levy es un pionero de la publicación digital. En el punto álgido de la burbuja de las .com en la ciudad de Nueva York, Jaime Levy se autodenominó la Kurt Cobain de Internet. Era un título grandioso, pero no del todo injustificado. Al crecer en el sur de California, Levy se interesó más por la escena punk rock que por las computadoras. Eso cambió cuando un novio le mostró cómo crear animaciones por ordenador. Levy estaba cautivado. Fue mientras estudiaba en la Universidad de Nueva York cuando Levy experimentó con los medios interactivos que le darían fama. El mensaje clave aquí es: Jaime Levy es un pionero de la publicación digital. Tras graduarse en 1990, Levy se mudó a Los Ángeles, donde produjo una revista electrónica en disquete llamada Electronic Hollywood. Estaba lleno de gráficos, animaciones y juegos, además de texto. Levy lo llamó mi especie de graffiti digital. Distribuyó los discos en tiendas independientes de libros y discos en Los Ángeles, donde se agotaban regularmente. Pronto, recibió la atención de los medios por su trabajo. Levy regresó a la ciudad de Nueva York, donde se convirtió en la primera verdadera celebridad de Silicon Alley, la respuesta de Nueva York a Silicon Valley. La estrella de rock Billy Idol era una fan, y le pidió que creara uno de sus disquetes característicos para acompañar su álbum Cyberpunk. El álbum no funcionó bien, pero el poder estelar de Levy siguió aumentando. Cuando descubrió el primer navegador web, Mosaic, se dio cuenta de que sus revistas electrónicas eran sitios web, incluso antes de que existieran sitios web. Decidió que ese era su futuro. En 1995, Levy tuvo una gran oportunidad. Fue contratada como directora creativa de una nueva revista en línea llamada Ward. Allí tendría la oportunidad de aplicar sus innovadoras habilidades de publicación electrónica en la web. La primera persona que incorporó fue Marisa Bowe, la primera persona influyente a la que conoció a través de la comunidad en línea ECO. Levy y Bowe se destacaron en la producción de obras que realmente superaron los límites de lo que era posible con la publicación en línea. Para 1998, la publicación en línea recibía entre 1 y 2 millones de visitas cada semana.
Recibió elogios de personajes importantes como Newsweek y el New York Times. Sin embargo, Levy no mantuvo el rumbo. Dejó Ward solo 18 meses después, esperando que la bombardearan con oportunidades creativas. En cambio, descubrió que se habían agotado y habían sido reemplazados principalmente por trabajos corporativos. Puede que Levy no sea un nombre conocido ahora, pero su innovador trabajo en la década de 1990 demostró todas las posibilidades creativas de la edición digital.